vista. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer yo, hermanos, síganme ahí con su vista. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Gracias, hermanos. Dice así la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Voy a leer hasta el 10, hermanos. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, gracias una vez más te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos abrirla, Señor, con libertad y poder escucharla. Gracias te damos por tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Permite que podamos estar atentos y nuestros corazones, Señor, tiernos para recibir tu palabra. Sigue edificándonos, Señor, con ella. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos llevarla a la práctica, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles en esta tarde, hermanos, el título, he titulado esto: los tres enemigos del cristiano. Los tres enemigos del cristiano. No pierda ese pasaje, hermanos, y vaya ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. En este pasaje, hermanos, se describen las características del pecador, de una persona que no ha sido salva, de una persona que no tiene morando al Espíritu Santo. Y si observamos estas tres características, hermanos, nos vamos a dar cuenta que estas tres características son precisamente lo contrario a lo que es el cristiano o a lo que debería de ser el cristiano. Si usted reúne estas tres características, analice su vida, porque quizá usted no está en Cristo. Dice la Biblia aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Esto se refiere a la salvación. Hubo un momento en el que usted fue salvo. Hubo un momento en el que usted recibió a Cristo. Hubo un momento en el que usted fue redimido con la sangre de Cristo. Y dice la Biblia que Él nos dio vida a vosotros. ¿Y cómo estábamos nosotros? Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. La palabra muerto es la palabra separado. Estábamos separados, hermanos, por nuestros delitos y pecados. Estábamos alejados de Dios. Un poquito más adelante, Pablo vuelve a mencionar la condición en la que estábamos. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos sin Cristo, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice ahora el versículo 2, mire lo que dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y mire, aquí está la primera característica: siguiendo la corriente de este mundo. Esa es la primera característica de una persona que no es salva, que no es redimida,
¿Cuál es la característica? Vive siguiendo la corriente de este mundo. Pudiéramos decirlo, vive para el mundo, ¿verdad? Esa es la característica. Y luego en el versículo 3 dice, voy a terminar este versículo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, usted rápidamente puede identificar a una persona que vive para el mundo, no tiene ningún temor de Dios, no tiene, hermano, ningún freno en su vida, ¿verdad? Menosprecia al Señor, menosprecia su palabra, vive para el mundo, conforme al príncipe de la potestad de este siglo. Ahora dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La segunda característica de una persona sin Cristo es que vive ¿para qué? Para la carne. Vive para la carne, dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Vea, hermano, estas características son importantes, porque se supone que un cristiano ya no vive conforme al mundo y ya no vive de acuerdo a sus deseos, ¿verdad? Ha renunciado, ha crucificado su carne. Cada día muero, dice Pablo. Y luego dice, está bajo el control del diablo. En la última parte del versículo 2, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, está bajo el control del diablo. Esa es la característica, hermanos, de las personas sin Cristo. Pablo está describiendo la condición del pecador antes de hablar de la salvación y de la gracia de Dios en los siguientes versículos. Ahora, los que hemos confiado en Cristo, los que somos salvos, los que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro ser, la palabra de Dios nos dice que seguimos batallando con estas cosas. Sin embargo, usted y yo somos llamados a pelear, somos llamados, hermano, a ir en contra de estas cosas. No podemos permitir que estas cosas, hermano, nos gobiernen, nos dirijan. No podemos permitirlo. La Biblia los pone como enemigos. Mire, si usted cree que tiene enemigos, y sus enemigos, estas cosas no están dentro de sus enemigos, usted no está viendo al enemigo correcto. Estas tres cosas son sus enemigos. Fuera de estas tres cosas, hermano, esos enemigos realmente no le pueden hacer mucho daño. Dice la palabra de Dios aquí, el primer enemigo. Mire Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Hermano, es alarmante, hermano, la manera en que hoy en día se quiere vivir el cristianismo. Un cristianismo como el libro que estoy leyendo que se llama Un cristianismo like. O sea, un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin iglesia, un cristianismo sin santidad. Y ese es el cristianismo que muchos están viviendo, ¿verdad? Es triste. Y la Biblia lo dice claramente. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Si el cristiano pierde su luz, ¿de qué sirve? Estamos para alumbrar, hermano, estamos para darle sabor. Mire, donde un cristiano vaya, hermano, se debe de ver la diferencia. Así debe de ser, hermano. Entonces, esas tres cosas, vamos a ver estos tres enemigos, hermano. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Al decir el mundo, Santiago se refiere a la sociedad humana sin Dios. Todo el sistema de una sociedad
hermano, es a lo que la Biblia le llama mundo. La sociedad sin Dios. Ahora, te tiene que entender, hermano, que la sociedad sin Dios es anti Dios. Hermano, es increíble, hermano. ¿Usted ha visto esas marchas feministas, esas marchas gays? ¿Cómo se burlan de Dios? Y representan a Cristo, un Cristo homosexual. Hermano, es terrible, hermano. ¿Verdad? Porque así es la sociedad sin Dios. No solamente no temen a Dios, se burlan de Dios. Por eso, hermano, qué contradictorio es que el cristiano quiera vivir de acuerdo al mundo. Mire, usted y el mundo, hermano, no concuerdan. Usted no puede, si usted quiere ser un cristiano genuino, no puede vivir conforme al mundo, porque o va a agradar a Dios y hacerse enemigo del mundo, o va a agradar al mundo y hacerse enemigo. Eso es lo que dice el versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Hermano, no pueden ser, usted y el mundo no pueden llevarse igual. Amén, hermanos. El sistema de cosas de esta sociedad siempre van a ir hacia el lado opuesto de Dios. Mire, la sociedad, hermanos, siempre va a ir al lado opuesto. La Biblia le va a marcar un camino, un rumbo bien definido, hermano. Y la sociedad le va a decir, es por acá. Ancha es la puerta y espacioso el camino, dice la Biblia, que lleva a la perdición. Dice, siempre va el sistema de esta sociedad, hermano, siempre te va a querer alejar de Dios. Es más, el sistema de esta sociedad está diseñado para alejarte de Dios. Cada vez es más difícil, hermano, ser un cristiano genuino, porque cada vez tienes que ir más en contra de este mundo. Mire, por ejemplo, los deportes. ¿Cuándo es que puedes tú dedicarte a un deporte? Los días domingos. Mire, dejamos de traer un montón de jovencitos de la Dovera. ¿Sabe por qué? Porque abrieron una escuela de música los días sábados y los días domingos. Dejamos de traer un otro grupo de jovencitos de acá, el hermano Emilio es testigo, porque les abrieron voleibol día sábado, día domingo. Y así es, hermano, ¿verdad? Y cada vez, hermano, es más difícil, y no solamente en esa área, en muchas otras áreas, hermano. Eso solamente son ejemplos sencillos de lo que les estoy diciendo, hermano. Pero cada vez, hermano, usted no puede conformarse al mundo. Mire, vamos a ver, hermano, cómo es gradual el que un cristiano llegue al punto de ser amigo del mundo, o llegue a conformarse al mundo. Si usted se ha conformado al mundo, eso no sucedió que de repente me fui al mundo. Decimos, no fui al mundo, me conformé al mundo. ¿Sí me explico, hermanos? No estamos en el mundo, pastor, sí, pero aquí estamos hablando del sistema de valores de esta sociedad. Amén. Mire, este proceso para alejarnos de Dios empieza primero la amistad del mundo. La amistad del mundo, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice la Biblia que Abraham fue llamado amigo de Dios. Jesús les dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les digo. Hermano, qué bueno es tener buenos amigos. Un buen amigo puede ser de mucha bendición, hermano. Amigo es más unido que un hermano, dice la Biblia. Un amigo puede ser mejor que un hermano, ¿verdad? Y te puede ayudar, te puede levantar, te puede dar un consejo, es una bendición un amigo, pero también te puede alejar, te puede ser de tropiezo un amigo. Primero es la amistad del mundo.
La amistad del mundo. ¿Con quién tienes más amistad, hermano? ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que llena tu mente? ¿Cuáles son tus hábitos que tienes en tu casa? ¿Qué es lo que se ve en tu casa? ¿Qué música se escucha en tu casa? Todas esas cosas son importantes de mencionarlas, hermano, porque a veces nosotros, no, yo soy cristiano, sí, pero estás escuchando la música mundana. Sí, yo soy cristiano, pero las revistas pornográficas y las revistas de un montón de cantantes y de actrices y de no sé qué, todo eso es lo que, los pósters de esos artistas, es lo que se ve en la casa de muchos cristianos, hermano. Bueno, usted es libre de hacer lo que usted quiera, hermano, pero yo como pastor le voy a decir que eso, mire, es la mayoría de las actrices, de los actores, actrices, cantantes, son gente que no cree en Dios, hermano. Y si dicen que creen en Dios es solamente para ganar más personas, ¿verdad? Ya cuando ya están perdiendo fama, entonces, a veces soy cristiano. Qué casualidad. Entonces, si es cristiano, yo soy astronauta, ¿verdad? Mire, primero es la amistad del mundo. En segundo lugar, seguimos, cuando somos amigos del mundo, usted no puede ser amigo del mundo sin que suceda nada. ¿Cuál va a ser la consecuencia de ser amigo del mundo? Usted va a ser manchado por el mundo. Mire Santiago 1:27. Santiago 1:27 dice la palabra de Dios aquí. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermano, el mundo te va a manchar tu vida. La Biblia habla de la iglesia, hermano, como una novia ataviada. Una novia esperando a su esposo, al novio. Una esposa esperando al esposo. Pero, hermano, qué triste sería que la novia que está esperando al novio se vea manchada su vestido. Mire, si hay algo que una novia cuida y anhela tener listo, es su vestido. Y si usted no ha pasado por ese proceso, ¿verdad? Aquellos que nos hemos casado y hemos tenido que comprar un vestido y hemos tenido que estar en todo ese proceso del vestido. No, nada más compra el vestido. No, hermano, no es nada más comprar el vestido. Hay que acomodarlo, hay muchas cosas. Pero la Biblia habla, hermano, de manchar. Mire, nosotros, hermano, las acciones justas son nuestro vestido, dice la Biblia. Manchados por el mundo, hermano. Pero no solamente la amistad del mundo y la mancha del mundo, pero amor al mundo. La Biblia habla de amor al sistema de este mundo. Mire, 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15. Cuando la Biblia habla, hermanos, de amor al mundo, es porque nuestro corazón ya no está donde debe estar. Nuestro corazón ya no late, hermano, por las cosas que debe de latir. Nuestro corazón está frío. Hermano, ¿qué es lo que calienta su corazón? ¿Qué es lo que a usted le genera esa pasión, hermano? Ese fervor en su vida. ¿Qué es? Yo le voy a decir, hermano, que antes, en el tiempo, hace unos años atrás, a mí los deportes me generaban mucha pasión, hermano, me gustaban mucho. Yo todos los días jugaba fútbol, todos los días, hermano. Por eso me ve que quiero engordar, pero no puedo porque todavía la mayor parte de mi vida me la pasé corriendo todos los días, la mitad de mi vida hasta hoy. 1 de Juan 2:15 dice la palabra de Dios aquí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, note que dice todo, no casi todo, todo lo que hay en el mundo. Y luego abre, ¿verdad? Para que podamos entender diferentes esferas. Dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa
y sus deseos. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis. La amistad lleva al amor. Amén. ¿Cómo te enamoraste de esa mujer, hermano? Primero amistad, luego viene el amor. A propósito, si hay amor sin amistad, cuidado. Porque es en la amistad que vas a conocer a esa persona. Y necesitas conocer a esa persona. ¿Cómo reacciona? ¿Qué valores tiene? Si realmente ama al Señor. ¿Cómo vas a conocer a la persona? Amistad. Mire, se dice que amistades largas, noviazgos cortos. Pero bueno, ese es otro tema, hermano, del cual es muy bueno que hablemos, porque hay varios jóvenes en la iglesia que están pensando en casarse. Amén. Gloria a Dios por ello. Amor al mundo. La amistad nos lleva al amor al mundo. ¿Y cómo terminamos, hermanos? ¿Cómo terminamos? Mire, Romanos 12:2. Romanos 2, este es el último nivel. Los pasos, hermano, hay unos pasos que da el cristiano cuando se va alejando de Dios. Cuando un cristiano ya está en el mundo, hermano, como lo decimos, eso no sucedió inesperadamente. Y es algo gradual, poco a poco. Primero amistad, luego la mancha del mundo, luego el amor al mundo, luego te conformas al mundo, dice Romanos 12:2. Dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra siglo ahí pudiera ser la palabra mundo y no altera el texto. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarnos al mundo. Como lo aprendimos en una de las predicaciones de la conferencia, conformar quiere decir meterte a un molde. No podemos, hermano, tomar el molde de esta sociedad para vivir nuestra vida cristiana. Simplemente no podemos. Amén. Porque esta sociedad tiene un molde para vivir, para hacer las cosas, hasta para vestirse. ¿Cierto o no es cierto? Hay valores. Mire, la gente hoy en día no se viste, se desviste. Hermano, es vergonzoso cómo algunas mujeres quieren enseñar su cuerpo, hermano. Yo no entiendo por qué hay mujeres que quieren enseñar su cuerpo. Es que no enseña no vende, dice el dicho del mundo. ¿Por qué usted está vendiendo, hermano? El que no enseña no vende, dice. Hermana, cúbrase su cuerpo. La ropa fue hecha para cubrir, dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, ahí está la conferencia completa grabada en YouTube. Para que si usted tiene alguna duda, vea esa conferencia, ¿verdad? Para que no se le olvide. Y mire, qué bueno que solamente usted se mete a un molde y todo termine ahí. Pero ¿sabe cuál es la consecuencia de meterse al molde del mundo? Mire, 1 Corintios 11:32. 1 Corintios 11:32. Y no le quiero meter miedo, hermano, porque si usted no le teme a Dios, no le va a temer a un hombre. Dice la Biblia aquí en 1 Corintios 11, versículo 32. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La palabra de Dios nos dice, hermano, el resultado lamentable es ser condenado con el mundo. Es decir, hermano, cuando tú dejas de vivir para Dios, te sales de la voluntad de Dios, te sales de esa protección que Dios te tiene para ti, ¿qué va a suceder? Que vas a sufrir las mismas consecuencias del mundo. Tú puedes ser un cristiano y caer en pecados tan terribles como la homosexualidad, el lesbianismo, y eso es lo que estamos viendo dentro de las iglesias, hermano. Mire, cada vez los pecados, este tipo de pecados, hermano, que antes los veíamos y nos escandalizaba. Hace 20 años,
se escuchaba usted de una lesbiana, de un transvesti, y usted decía, oye, usted se alarmaba, no, que es homosexual, y ese era un caso entre, hermano, yo creo que si yo supe de algún homosexual en mi tiempo y usted, pero hoy en día, homosexuales, lesbianas, transvestis, metrosexual, y ya no sé cuántas palabras. Y todos esos pecados, hermanos, los estamos viendo dentro de la iglesia. Cada vez son más frecuentes. Mire, en la conferencia que estamos llevando cada año, aquí en la iglesia del pastor Clickson, estamos llevando la conferencia de juvenil. Y tenemos un tiempo de sesiones, una sesión de preguntas y respuestas. Entonces los jóvenes hacen su pregunta. La pregunta es secreta y se entrega. Y hermano, es alarmante. De ese grupito de más de 100 jóvenes, 150 jóvenes, casi no recuerdo la asistencia, este tipo de preguntas. ¿Qué hago si tengo atracción hacia mi mismo sexo? Dice una señorita. Soy cristiana, pero tengo atracción hacia la persona de mi mismo sexo. Y ese tipo de preguntas cada vez son más frecuentes. Yo vengo trabajando con él como hace 3 años en esta conferencia. Estamos hablando de adolescentes, hermanos. Estamos hablando de viejos ya de 30, 40 años, hermano. Estamos hablando de adolescentes. Y eso solamente es una pregunta, las otras no las puedo decir porque hay niños aquí. Pero, hermano, cada vez los adolescentes, mire, cada vez entran a una vida sexual activa, cada vez es menos la edad en la que entran. Y pregunta que usted se sorprendería, hermano. Estamos hablando de adolescentes, hermano. Mire, el mundo está cada vez más perverso, hermano. Yo no sé cómo algunos cristianos no se pueden dar cuenta de eso, hermano. Hay que estar ciegos, hermano, para no darse cuenta del rumbo que lleva el mundo, hermano. Por eso su testimonio es importante, hermano. Por eso su entrega, hermano, una iglesia es más importante de lo que usted se imagina, hermano. Una iglesia no nomás es para venir y ver qué bonito nos vestimos y gloria al Señor. No, hermano, somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo, hermano. Estamos aquí, hermano, porque tenemos una batalla que pelear. Estamos mordiendo unos a otros, dice la Biblia, y el mundo perdiéndose. Hay mucho que hacer, hermano. Hay mucho que hacer para Dios. Hay niños, hermano. Hay adolescentes, hay jóvenes, hermano, a los que tenemos que enseñar, con los cuales tenemos que trabajar. Y mire, muchas veces vienen esos adolescentes, esos jóvenes, aún esos niños, hermano. Y nos desesperamos. Nos desesperamos con ellos. El trabajo es grande, hermano. Si usted está trabajando con un grupo de niños, un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes, usted debería de pedirle al Señor que le use, hermano. Úsame, Señor. Pero si usted anda igual que esos jóvenes, anda igual que esos adolescentes, imagínese, qué esperanza. La característica de un maestro de escuela dominical, hermano, es que viva lo que predique, viva lo que enseñe. Esa es la característica más grande. Preocúpese, hermano, maestro de escuela dominical, en ser lo que está enseñando, porque si no es lo que usted está enseñando, no va a ayudar a esos niños. Esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes necesitan ayuda, hermano. Hay batallas, hermano, hay peleas que estos adolescentes jóvenes están luchando solos, hermano. No tienen ni siquiera la confianza de ir con sus propios papás y decirle: papá, tengo este problema. Mamá, tengo este problema. Yo le dije al pastor: mira, pastor, esto cada vez es más difícil.
Yo creo que deberíamos de trabajar en talleres donde abramos diferentes talleres a lo cual se puedan acudir hablando de estos temas. Porque cada vez es mayor. Y bueno, hermanos, a veces también entre iglesias no es fácil ponerse de acuerdo, ¿verdad? Porque cada uno está en su mundo. Y pero bueno, que el Señor nos ayude, hermano. Lo que queremos es hacer algo por las almas. La amistad con el mundo se compara con adulterio, dice la Biblia, o almas adúlteras. El creyente está casado con Cristo, dice la Biblia, Romanos 7:4. Romanos 7:4. Hermano, la iglesia es la esposa de Cristo. Hay señoritas que tienen el potencial, hermano, de ayudar a otras jóvenes, de ser ejemplo, de ser influencia. Y prefieren, hermano, no hacerlo. Prefieren, hermano, no consagrarse. Prefieren desperdiciar su potencial en otras cosas tan vanas. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Del que resucitó de los muertos. Dijimos, hermano, que el primer enemigo es el mundo. Amén. El pueblo de Israel fue amonestado por su adulterio espiritual, por sus pecados. Las características del pecado del pueblo de Israel fueron la idolatría, seguir falsos dioses. Mire Jeremías 3, hermano, solamente un ejemplo. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Dice la palabra de Dios aquí, Jeremías capítulo 3, versículo 1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más, ¿no será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Le está hablando Dios a su pueblo, hermanos. Amén. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuentas. Cuántas maldades, dice, pudiste. Qué tremendo, hermano. Y es solamente un pasaje de los más sencillos. El ser amigo del mundo, dice, te constituye enemigo de Dios. En segundo lugar, la carne. La carne. Mire Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras, qué? Pasiones. Eso es la carne, hermano. Cuando la Biblia habla de la carne, se refiere a esto. La carne no es el cuerpo. La carne son deseos desordenados, pasiones desordenadas, apetitos desordenados, placeres desordenados. La carne es toda acción humana o logro sin la dependencia del Espíritu Santo y sin glorificar y exaltar y confiar y atesorar y valorar a Dios. La carne, vivir para la carne, significa contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando la Biblia habla de vivir en la carne, está hablando, hermano, de dejar la dirección y la guía del Espíritu Santo para poner
en primer lugar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros apetitos. Dice ahí la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 5, perdón. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el del deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis. Mire el 18, pero si sois guiados, ¿guiados por quién? Guiados por el Espíritu. Ahora, ¿quiere usted saber si usted es un cristiano carnal? Bueno, ahí están las obras de la carne, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, hay más, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 24, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho, hermano? Han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Usted sabe lo que es crucificar? Hermano, la crucifixión era un método de los romanos para castigar, para matar. Debemos de crucificarnos, es decir, debemos morir a nuestros deseos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, porque solamente hay dos opciones en la vida cristiana: o hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra voluntad. No podemos hacer las dos. Si vamos a hacer la voluntad de Dios, tengo que renunciar a mi voluntad y decir: Señor, me rindo a ti. Como el himno, yo me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Cada vez hay menos cristianos rindiéndose al Señor. Ríndase a Él, hermano. Hermana, ríndase al Señor. La carne, hermano, no podemos vivir. Si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos, dice la Biblia. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 5, versículo 7. No dejes que la carne controle tu vida, hermano. Tienes que matar esa carne, crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, no es fácil morir. No es fácil, hermano, pero es necesario. Si vamos a hacer la voluntad de Dios y si vamos a vivir para Dios, necesitamos morir a nuestras pasiones y deseos. Número 3, el diablo. Estamos hablando de los 3 enemigos del creyente. Enemigo número 1, el mundo. Enemigo número 2, la carne. Enemigo número 3, el diablo. Capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El mundo está en conflicto con el Padre. La carne lucha contra el Espíritu. Y el diablo se opone al Hijo. El orgullo es el pecado mayor de Satanás. Y es su mejor arma contra el creyente y contra nuestro Señor. Por eso se requiere humildad para vencer a Satanás, hermano. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Y es el arma más poderosa que el diablo tiene para derrotarle. Todo está bien mientras usted no se humille delante de Dios. Todo está bien. Porque mientras usted no se humille, no va a haber áreas en su vida que no le está rindiendo al Señor. Necesitamos humillarnos delante de Dios, hermano. Por eso dice la palabra de Dios aquí. Mire, no es fácil humillarnos
Versículo 9, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mira el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. La palabra resistir es la palabra pelear. Dios pelea con los humildes, con los soberbios, perdón, hermano. Dios pelea con los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermano, ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? Nadie, hermano. El cristianismo, hermano, se trata de esto, hermano. De dejar que sea Dios quien guíe nuestras vidas, de dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, de someternos a la voluntad de Dios, hermano, para poder hacer su obra, para vivir correctamente la vida cristiana. Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora Santiago nos va a decir tres cosas bien rápido para triunfar con estos enemigos. Ahí ya las leímos en el versículo 7 en adelante. ¿Cuál es la fórmula para vencer a estos enemigos? Ahí está. Número 1, someteos pues a Dios. Primero dice someteos a Dios. Mire, la palabra someteo quiere decir alinearse bajo otro. Por eso se requiere humildad, hermano. Una persona humilde rendirá lealtad total a Dios. Mire, una persona que se somete a Dios tiene que decir delante de Dios, Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Delante del Padre. Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, en ninguna manera esto te acontezca de que vayas y sufras y mueras en la cruz. Eso, mire, Satanás, hermano, está a gusto en que usted haga todo lo que está haciendo siempre y sencillamente, que no se humille. Mientras usted no se humille delante de Dios. Una sumisión voluntaria y consciente al Señor, a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios. ¿Cuál es el primer paso para vencer al enemigo? Someterse a Dios. Sométese a Dios, dice la Biblia. Someteos pues a Dios. Vamos a colocarnos bajo la autoridad de Dios. Vamos a someternos a la voluntad de Dios. Amén. Hermano, cuando nosotros estamos bajo la autoridad de alguien, tenemos cierta protección. ¿Cierto o no es cierto? Mire, los hijos que se someten a los padres, pues tienen ciertas bendiciones. Pero el hijo que no se somete, pero sí quiere los beneficios. Quiere llegar a la hora que se le pega la gana, hacer lo que se le pega la gana, pero no se somete. ¿Cree usted que eso es correcto? No, y Dios mismo dice que Él trae juicio hacia los hijos desobedientes, hermano, y hacia el cristiano desobediente. Pero dice que tendrán una muerte prematura, y esa es precisamente, hermano, la consecuencia. Dice acercarse a Dios. Someteos pues a Dios. Es el primer paso. Luego dice acercaos a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Ahí nos dice también la palabra de Dios. Mire, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vosotros los de doble ánimo. Hermano, quizá usted sea un cristiano que todo hace a medias. Eso es doble ánimo. Un cristiano que hace todo a medias. No eres serio en nada de lo que haces, hermano, para Dios. Para Dios. Porque para el mundo, ¿cómo nos desvivimos, hermano? No es que es la universidad, no es que es el trabajo, no es que es este compromiso.
Gloria a Dios que seas una persona cumplida. ¿Por qué no ser cumplida así con el Señor, hermano, hermana? No tienes esa puntualidad, ese servicio para el Señor. Mira, hermano, yo siempre lo voy a decir y lo seguiré diciendo, hermano. Porque si hay algo que yo he visto, cómo bendijo y cómo hizo que nuestra iglesia despegara, hermano, allá en México. Si yo le puedo dar una característica de aquella iglesia, es gente comprometido con la obra de Dios. Eso es todo, hermano. Mientras no seamos cristianos comprometidos con la obra de Dios, siempre vamos a estar, hermano, batallando. Siempre batallando con lo mismo. Siempre batallando con lo mismo. Yo no sé si a usted le cansa, pero a mí me cansa, hermano. Mire, siempre batallando con el transporte. Siempre batallando con lo mismo. Y no podemos crecer, no podemos avanzar porque siempre está lo del transporte, está lo de la gasolina, está lo del pasaje, está lo de... Hermano, estas cosas no se batallan en otros lados, hermano. Pero precisamente por eso tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que, hermano, pero no hay un compromiso con la obra de Dios, hermano. Si voy, si no voy, si cumplo, si no cumplo, si hago, si no hago, nos da lo mismo, hermano. Muchas veces nos da lo mismo. No debería de darnos lo mismo, hermano. ¿Cómo se siente usted cuando le falla a una persona? Ay, discúlpame porque no pude ir, no pude atender. De ahí está usted buscando la manera de agradarle a la persona. Y con el Señor, qué fácil es dejar de cumplir nuestro ministerio, de faltar y no hacerlo. Es triste, hermano. Acercaos a Dios, humillarnos. Y luego dice, resistid al diablo. La fórmula, hermano, para que nosotros podamos vencer los enemigos, ahí está. Ahí está. ¿Qué va a hacer usted como cristiano? ¿Conformarse al mundo? ¿Vivir para el mundo? ¿O decidir pelear contra esos enemigos? Estos enemigos, hermano, quieren robarle su fuerza, robarle su tiempo, robarle sus talentos, sus dones que el Señor le ha dado. Esos enemigos. Yo, hermano, me acuerdo de algunos hermanitos que conocí en el transcurso de mi preparación y hermanos con un potencial, hermano, tremendo, hermano. Y ahorita andan allá dando vergüenzas en el mundo. Andan tomando, andan fumando, andan viviendo una vida impía, hermano, como si nunca hubieran conocido al Señor. Hermanos, señoritas, jóvenes entregados al Señor, que hermano, hacían cosas grandes para el Señor. ¿Qué pasó? Dejaron de pelear, hermano. Uno de los pastores que tuvo la iglesia más grande del mundo, yo no lo conocía, quién es ese hombre, Yad Hyle se llama. Yad Hyle, la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Ese pastor dijo, en esta guerra no se da de baja. O sea, hermano, aquí vamos a dejar de servir al Señor y vamos a dejar de ser fieles hasta que Cristo venga o hasta que estemos con el Señor. Mientras eso no suceda, vamos a seguir echándole ganas, hermano. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Hay que seguir peleando, hay que seguir avanzando, hay que seguir, hermano. No se acomode, hermano, no se acomode. No piense que ya hizo lo que tenía que hacer. No, hermano, hay mucho que hacer, no hemos hecho nada. Yo siempre lo he dicho, no hemos hecho ni lo que debemos hacer, dice la Biblia. Que el Señor nos ayude, hermano, a pelear y vencer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos. Danos la gracia, Señor, para seguir adelante. Tú conoces nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Tú conoces tu iglesia. Tú sabes, Señor, lo que hace falta. Tú sabes, Señor, en las cosas en las que estamos batallando.